Si queréis subtítulos en español, podéis activarlos en el botón más abajo. Si os gusta este vídeo y queréis mostrar vuestro apoyo, podéis dar a me gusta y suscribiros a mi canal en el botón más abajo. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi canal Español con Carolina. Yo soy Carolina, profesora de español. Hoy voy a enseñaros unos trucos para mejorar vuestro español, unos trucos para aprender un idioma. Yo he estudiado idiomas prácticamente toda mi vida. Cuando era pequeña, me gustaba mucho el inglés y sacaba además muy buenas notas. También he estudiado alemán en la universidad y he vivido en diferentes países. Actualmente también mejoro mi holandés, mi neerlandés. O sea que llevo bastantes años con esta misión de aprender idiomas y quiero compartir con vosotros cómo podéis empezar ya y aprender ya. El primer truco que podéis aplicar es leer. Leer es muy importante. Leer es, yo diría, la base de un idioma. Recomiendo leer lecturas adaptadas a tu nivel. Yo, por ejemplo, era muy ambiciosa e intentaba leer libros demasiado avanzados para mí. Por ejemplo, hace 5 años, en 2015, me compré este libro, Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Este libro en alemán me lo compré en 2015 porque yo quería aprender más y dije, vale, pues fui a una librería y dije, este libro era la zona de los jóvenes, niños y jóvenes. Entonces pensé, seguro es fácil. Bueno, no era tan fácil. Entonces, a veces me sentía desmotivada porque no entendía muchas palabras. Por eso es muy importante que intentes leer libros adaptados a tu nivel. Por ejemplo, la editorial Difusión, Edinumen o ¿cuál más? Creo que Edelsa también, entre otras, son editoriales que normalmente publican libros en español para extranjeros y también libros de texto para estudiar. Si queréis, en la descripción más abajo os dejo links de algunos libros que pueden ser interesantes. Leer te va a ayudar a entender las palabras, ver cómo funcionan en contexto y cómo escribir un texto, cómo estructurarlo, cómo conectarlo, etc. También aprenderás muchas palabras nuevas. Tu cerebro funciona mejor cuando aprendes en contexto, ¿de acuerdo? Cuando tu cerebro relaciona ese conocimiento, por ejemplo, esa palabra, con lo que rodea la palabra, con lo demás, ¿de acuerdo? Con la situación, con las personas que hablan, en fin, visual también, los objetos. Todo esto ayuda a retener información, guardar información en tu cerebro. Por supuesto, y también un punto muy importante a recordar es lee todos los días. Cuanto más leas, mejor. Todos los días un poquito o un día sí, otro día no. Cada 2 días, cada día intercalado, no lo sé, cada 3 días, pero establece una rutina. Lo mejor, todos los días. Lee un poquito.
Punto 2. Aprender vocabulario con imágenes. Es decir, cuando tú aprendes una lista de vocabulario, las palabras solo no se quedan en tu cabeza. No es tan fácil. No coges un diccionario, lees el diccionario y ya, problema solucionado. No. Tu cerebro necesita contexto. Por lo tanto, si quieres, puedes hacer una lista de palabras y al lado de las palabras poner una foto, por ejemplo. Esto ayuda a retener esta información en tu cabeza. Punto 3. Escucha canciones. La música es divertida, es algo que nos gusta, ¿no? Que nos hace feliz, que nos llena, nos acompaña en nuestro día a día y creo que merece la pena, es bueno escuchar música durante pues tu viaje con el coche o en casa mientras limpias, por ejemplo, pero también recomiendo hacer una escucha activa, es decir, escuchar y leer la letra de la canción. Escuchar y leer la letra de la canción. Así puedes aprender palabras nuevas, ¿de acuerdo? Puedes también mirar en YouTube, puedes mirar vídeos con letra y puedes leer mientras escuchas. Muy bien. Punto 4. Nos vamos al 4. Bueno, este punto es muy bueno para mí. Es mío, lo he hecho muchas veces. Y es comprar un cuaderno pequeño. Yo tengo un cuaderno así, ¿de acuerdo? Es pequeñito. ¿Lo veis? Es un cuaderno pequeñito. ¿Y qué hago con este cuaderno? Bien, yo he vivido fuera de España en diferentes lugares y he contactado con hablantes nativos. Hablando con personas nativas, he escuchado muchas palabras nuevas sobre, por ejemplo, no sé, el tema en concreto, ropa, sobre cocinar, sobre deportes, en fin, vocabulario nuevo. Cuando yo escuchaba una palabra nueva, intentaba acordarme o guardarla en mi cabeza y después, más tarde, escribirla aquí. Por ejemplo, este es mi cuaderno antiguo. Está un poco sucio, es ya un poco viejo. Aquí yo, por ejemplo, escribía palabras en holandés y palabras en español. Tienes una lista en español y otra lista en tu idioma con su traducción, ¿sí? Bien, pues de nuevo, aquí en español, aquí en neerlandés. Esta fue mi manera de aprender neerlandés y también alemán. Tú hablas con una persona en español, normalmente un nativo, ¿bien? Y cuando tú hablas, tú apuntas las palabras nuevas que aprendes. Por ejemplo, tienes una conversación con un amigo y dice palabras nuevas y tú tienes tu cuaderno pequeño contigo y escribes la palabra. No tienes que escribir todas las palabras nuevas, solo 2, 3, 4 y así
en cada conversación aprendes algo nuevo. Punto 5. Habla. Habla con quien puedas. Habla con tu vecino español, habla con el camarero, habla con tu amigo, habla con tu profesor, habla con quien sea, pero habla. Es muy importante hablar. Hablar es básico porque hay que practicar la creación activa, ¿de acuerdo? O sea, tienes que aprender a producir el lenguaje, a expresarte en el idioma, no solo a recibir información, sino a producirla. Por ello, habla con quien sea. Puedes hablar con tus amigos holandeses o alemanes que también quieren aprender español y practicar entre vosotros. También hay comunidades o grupos de personas que quieren hablar entre sí, españoles y alemanes o españoles y holandeses, que quieren reunirse para hablar entre sí. Este tipo de comunidades son útiles o de grupos. Bien, ¿por qué es tan importante hablar? Porque al hablar tu cerebro de nuevo funciona de una manera más multidimensional, con mucha información de diferentes tipos. Trabajas con tus 5 sentidos en un contexto y eso hace que aprendas más. Tu cerebro aprende con todos los sentidos, con todo tipo de impulsos, y eso es muy bueno cuando hablas con una persona en la vida real. Bien, punto 6. Los géneros, por ejemplo. Cuando escribas una lista de palabras con géneros, recomiendo escribir lo masculino, lo femenino o el plural, por ejemplo, de diferentes colores. ¿Por qué? Pues porque todo lo visual ayuda a memorizar y retener información. Si tú escribes un color para el femenino, un color para el masculino o un color para el plural y tú lees la lista, después quizás no recuerdas tanto la palabra, pero sí recuerdas el color y así sabes si la palabra es femenina o masculina, por ejemplo. Por ello, lo visual es muy importante también. Ayúdate con impulsos o con estímulos visuales, ¿de acuerdo? Fotografías, colores, todo lo que sea visual. Punto 7. Este es un truco personal mío. Si no tienes una persona para hablar, bueno, yo recomiendo un profesor porque el profesor puede guiarte en la conversación, cómo hablar mejor, puede corregirte. Pero si no quieres hablar con una persona real, te recomiendo hablar solo. Sí, suena raro, quizás dices, no estoy loco, no hablo solo. No estás loco. Pero hablar solo es una buena alternativa si no tienes un compañero de conversación. Por ejemplo, un truco que yo te doy. Piensa en las conversaciones que tienes hoy con tu pareja, con tu padre, con tu madre, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus hijos. Piensa en las conversaciones y después intenta hablar contigo mismo esa conversación, pero en español. Es decir, traduce los diálogos
que tú tienes normalmente con las personas cercanas en tu vida. Tradúcelos. Piensa, ¿cómo diría yo esto en español? ¿Cómo puedo decir esta frase en español? Y escríbelo, escribe un diálogo y después léelo en alto, en voz alta, para practicar. ¿De acuerdo? Es una buena idea porque así aprendes palabras y además cosas útiles, porque las conversaciones del día a día, si tú puedes hablar esas conversaciones, hablarlas en español, entonces sabes también manejarte. Ya estás preparado para hablar con personas en España sobre temas cotidianos. Y esa es la meta de aprender español. La meta es poder hacer vida normal y hablar con la gente en español. Punto 8. Cuando hables con un español o con una persona que hable español, de Latinoamérica, de España, quizás estés bloqueado porque hablan mucho, dicen muchas palabras y no entiendes todo, No pasa nada. Tienes que intentar colar, filtrar esa conversación. Imagínate que tienes un colador, ¿vale? El colador, tú pones algo en el colador y el colador sujeta lo más importante, lo más consistente, lo más sólido. Lo líquido, lo poco importante, cae, ¿no? Lo importante está en el colador. El agua cae, lo no importante cae y lo importante se mantiene. Bien, cuando tú hables español con una persona, escuchas bla, 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 bla. Intenta entender solo la información importante, las palabras clave en la conversación. No hace falta entender todas las palabras. No. Solo intenta entender el contexto, el significado general. ¿Qué quiere esta persona decir? ¿Qué dice? ¿Bien? No hace falta saber todas las palabras, porque esto te frustra. Estás frustrado si intentas entender todo. No. Intenta colar, filtrar las cosas importantes de las no importantes para entender. Siempre puedes posteriormente aprender nuevas palabras o centrarte en las palabras especiales y apuntarlas en tu cuaderno. Pero eso después. Primero intenta entender el contexto general. ¿De acuerdo? Es la regla del colador. Esto es muy importante si no quieres quemarte, si no quieres estar desmotivado, si no quieres estar triste, porque aprender un idioma es difícil y a veces vas a ver que no entiendes muchas cosas. No puedes rendirte, tienes que seguir. Por eso, la regla del colador. Truco 9. Grábate. Cuando yo estudié traducción e interpretación, para poder practicar interpretación de conferencias, por ejemplo, muchas veces tenía que grabarme para después escucharme. Si tú tienes una clase de conversación con un profesor o hablas con un amigo o con una persona en concreto, intenta grabar la conversación. Luego en casa, escucha la conversación y escribe tus errores, cosas a mejorar, otras cosas bien hechas
para motivarte, como motivación, pero escucharte es muy bueno, pues ves e identificas qué tienes que mejorar, qué haces bien y qué haces mal. Punto 10. Olvídate de la vergüenza. Olvídate. Muchas personas se sienten avergonzadas, sienten miedo, están rojas cuando hablan otro idioma. Yo, por ejemplo, no tengo esto, pero sí conozco amigos que cuando hablan inglés, por ejemplo, están asustados y están bloqueados y no pueden y sienten vergüenza. Esto no te ayuda, esto no ayuda, esto te bloquea y cuando estás nervioso no piensas bien. Por lo tanto, olvida que otras personas pueden pensar de ti. Olvida que pueden pensar, quizás piensan que soy tonto o que no hablo bien o que hablo muy mal. Bueno, lo que piensen otras personas no es nuestro problema. Ellos pueden pensar lo que quieran. Nosotros tenemos que estar orgullosos de aprender un nuevo idioma. Si una persona se ríe de ti por tu acento, no hagas caso. Es una persona un poco inculta, pues una persona con acento es una persona que sabe varios idiomas y eso es mucho mejor que saber uno. Por lo tanto, no sientas vergüenza. Tú seguro o segura de ti mismo y sigue practicando. Es un proceso y poco a poco mejoras. Punto 11. Esto es parecido al anterior. El perfeccionismo. A veces somos tan perfeccionistas que nos bloqueamos. Es un poco parecido a la vergüenza. Si siempre estamos pensando que nada es bueno, que no hacemos nada bien, que nada es suficientemente bueno, pues acabaremos tristes, desmotivados, muy mal. Entonces, esto no puede ser. Tú tienes que ver todo lo bueno que tú haces. Tienes que hacer una lista con todas las buenas cosas. He aprendido el presente, he aprendido vocabulario nuevo de este tema, sé hablar una conversación de este tipo, entiendo este audio, en fin, alégrate de tus metas y no busques la perfección. La perfección en un idioma es muy complicada y se tarda mucho tiempo. No hace falta ser perfecto. No hace falta. Los extranjeros que te escuchan, los españoles que escuchan, ellos están contentos que tú hablas español. Ellos no necesitan que tú hables perfecto. Eso no es necesario. Ellos están contentos y no hace falta más. Tú también tienes que estar contento o contenta. ¿De acuerdo? Olvida el perfeccionismo. Esto solo nos lleva a la decepción y a el estrés continuo, lo cual es malo para llegar a tu meta.